Bendiciones, mi querido hermano, bendiciones. Ya comenzamos este nuevo episodio. Hoy estaremos compartiendo con ustedes este nuevo episodio. Va a ser el título Verdades Bíblicas sobre la Semana Santa. Séptimo episodio estaremos compartiendo con todos ustedes, mi querido hermano. Dios le bendiga a todos nuestros oyentes. Voy a saludar a nuestro hermano evangelista Eliezer Sánchez. Tiene la palabra para saludar a nuestros oyentes también. Amén. Bendiciones para los que nos están escuchando a través de este medio. Esperamos que sea de bendición para todos aquellos que están escuchando. Y una vez más, muchas gracias por la invitación, hermano Angelita Agustín. Entonces ya yo voy a saludar también a nuestro invitado, queridísimo pastor Lucas Tito. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Agustín, hermano Eliezer, gracias por la invitación. Para mí es un placer, un privilegio de poder estar nuevamente compartiendo con la audiencia, con todos los que nos estarán viendo y escuchando en este programa denominado podcast, que hablamos sobre diferentes puntos importantes relacionados a la Biblia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema interesante, un poco a veces controversial entre los cristianos. Algunos dicen, ¿es bueno o no celebrar la Semana Santa? Y bueno, sobre eso queremos hablar sobre el día de hoy, ¿verdad? Tocando verdades bíblicas sobre la Semana Santa. Amén. Y me gustaría también, antes de comenzar, la pregunta al pastor para que lea a nuestro hermano evangelista un versículo de la Biblia, mi querido hermano. Amén. Y antes de empezar quiero compartir con ustedes el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24. Y dice así la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Ya como dije, nuestro tema va a ser hoy verdades bíblicas sobre la Semana Santa, y está a cargo nuestro queridísimo hermano Lucas Titos, y nosotros vamos a ir haciendo la pregunta y él va a ir respondiendo, mi querido hermano. Entonces, desde ya yo voy a hacer una pregunta al pastor. Primerito, quiero hacer una pregunta como donde dice, ¿qué se recuerda en la comunidad cristiana a nivel mundial en la denominada Semana Santa, pastor? Amén, muchas gracias. Una pregunta interesante y a veces también, como dije al principio, controversial. Nosotros en la Semana Santa comúnmente se recuerda, ¿verdad? Se conmemora la pasión, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los cristianos no celebramos fechas, no es que no nos centramos en esas fechas tradicionales para celebrar esto, ¿verdad? Nosotros sí recordamos los sucesos ocurridos cuando Jesús estaba en la tierra. Él para eso vino, para eso nació Él, para dar su vida en rescate por todos nosotros. Y las Escrituras tenemos muchas citas bíblicas, muchas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús, que vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Amén. En relación a esta profecía del Antiguo Testamento referente a nuestro Señor Jesús, ¿qué podría mencionar, pastor? Interesante la pregunta. Sí, quisiera citar por lo menos, porque es largo para poder desarrollar todo. Tenemos 37 profecías bíblicas citadas en el Antiguo Testamento relacionadas justamente con la vida del Señor Jesús. Voy a citar un poquito algunos desde la entrada triunfal de Jerusalén, ¿verdad? Que eso que normalmente la comunidad tradicional celebra este domingo de Ramos, que sería la entrada triunfal en Jerusalén. Esa profecía encontramos en Zacarías 9:9. También encontramos que sería alabado por los niños, Salmo 8:2. Voy citando porque es largo. Que sería la piedra del ángulo desechada. Eso encontramos en Salmo 118, versículo 22. Que no creerían en sus milagros, Isaías 53:1. Que un amigo le traicionaría por 30 piezas de plata. Eso encontramos en Salmos 41:9.
que sería un varón de dolores. Encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 3, que sus discípulos le abandonarían. Zacarías 13:7, que le azotarían y le escupirían. Encontramos eso en Isaías 56, que el dinero de la atracción lo usarían para comprar el campo del alfarero. Encontramos en Zacarías 11:12, que le crucificarían entre dos ladrones. Isaías 53:12, que le darían a beber vinagre. Salmo 69, versículo 21, que le traspasarían sus pies y sus manos. Salmos 22:16, que se repartirían sus ropas echando suerte sobre ellas. Salmo 22:18, que sus enemigos le rodearían y le ridiculizarían. Salmos 22:7 al 8, que tendría sed. Salmos 22:15, que se encomendaría al Padre su espíritu. Salmos 31:5, que sus huesos no serían rotos o quebrados. Salmos 34:20, que le observarían en su muerte. Zacarías 12:10, que resucitaría de entre los muertos. Salmos 16:10, y que ascendería a los cielos. Salmos 24:7. Esas son algunas de las profecías que dije al principio, 37, pero cité algunos de lo que es lo que se observa en la Semana Santa propiamente dicho. Sí, todo tiene base bíblica sobre la semana de cuando Jesús le tomaron preso. Entonces, al clavar en la cruz, ¿verdad? Es una victoria para nosotros, fue también, pastor, ¿verdad? Sí, claro, lógicamente en ese momento el diablo, Satanás, pensó que con la muerte de Jesús iba a triunfar, pero él resucitó, Dios le levantó de los muertos al tercer día y venció a la muerte y le arrebató las llaves del infierno, dice la Escritura. ¿Alguna palabra, mi querido Eliezer? Sí, lo que estamos aprendiendo acá es que todas las escrituras que del Antiguo Testamento habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que iba a acontecer. Sí, y estaba profetizado. Está todo profetizado, la muerte, la resurrección, el nacimiento, inclusive Sí. la victoria. Sí, así mismo. La victoria para nosotros también, ¿verdad? Porque, como dije, ¿verdad? El Señor Jesús mandó a su Padre, ¿verdad? Eterno, ¿verdad? Su Hijo unigénito, ¿verdad, pastor? Para rescatarnos. Sí, y justamente para, como dije al principio, para eso vino Jesús. Él vino a morir, primero a nacer de una virgen, la Virgen María. Sabemos toda la historia, y él vivió una vida obediente a sus padres terrenales. Luego comenzó su ministerio terrenal enseñando, adiestrando a 12 discípulos, y sabemos que tuvo una vida ministerial de 3 años y medio más o menos, hasta que él dijo que iba a morir a sus discípulos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos ahora hablando, que es lo que ocurrió en una Semana Santa, como comúnmente se le conoce. Amén. Y tercera pregunta, quiero hacerte, pastor. ¿Qué pasó en los últimos días de Jesús? Perfecto, una buena pregunta. Eso es lo que vamos a observar en la semana que viene. Aquí vamos a... la comunidad tradicional celebra esto, recuerda, comenzando este domingo. Bueno, la Escritura dice que el domingo, como normalmente se le conoce como Domingo de Ramos, Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Eso encontramos en San Juan capítulo 12, versículo 12. Y como dije hace ratito nomás, estaba profetizado, es en el Salmos 8:2, que él iba a entrar triunfante. Luego tenemos el lunes santo, como se le conoce, que ahí Jesús dice que hizo una limpieza del templo. Eso estaba profetizado también en Isaías capítulo 56, versículo 7. También encontramos que ese mismo día, lunes, él dice que maldijo a la higuera. Encontramos Mateo 21:12. Siguiendo siempre cronológicamente los días santos, como dice el martes santo, ahí Jesús predice la traición de Judas y la negación de Pedro. También ahí habló, confrontó a los fariseos. Eso encontramos en Mateo 21:23. También habló sobre el pago del tributo, Mateo 22:15. Habló sobre su resurrección, Mateo 22:23. Y habló también sobre el mandamiento más importante, Mateo 22:34. Todo esto también tiene profecía bíblica que le respalda, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, citando, ¿verdad?, algunos como Oseas 6:6, Isaías 29:13 y también Deuteronomio 6:4 al 5. También vemos que confrontó a los fariseos, y también habló con unos griegos en San Juan 12:20, y también tuvo su famoso discurso del Monte de los Olivos que encontramos en Mateo 24:25.
También en ese mismo día, martes santo, dice que Jesús fue ungido en Betania por una mujer. Eso encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 3 al 8. Siguiendo cronológicamente esa semana, miércoles que Judas se reúne con el Sanedrín, con los miembros del Sanedrín para traicionar a Jesús, para ver la forma de cómo entregar a Jesús. Y dice que fue convenido el precio de la traición en 30 piezas de plata, y ahí se cumplió lo que dijo el profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 12, que por 30 piezas de plata Jesús sería vendido, ¿verdad? Que el Mesías, eso lo encontramos en Mateo 26, 14 al 16. Siguiendo el día jueves, vemos la preparación para la Pascua. Ahí Jesús con sus discípulos tuvieron su última cena. Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, en el cual participó la Pascua judía. Eso encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 12. Y también estaba profetizado eso en Salmos 35, 19, Salmos 69, 4. Vemos también los eventos del aposento alto, donde Jesús se reunió con sus discípulos para hacer la última cena. Después de ahí, ellos salieron camino a Getsemaní, el huerto ese de Getsemaní. También vemos ahí, encontramos la oración sacerdotal del sumo sacerdote que Jesús hizo por sus discípulos. Encontramos también ahí en Getsemaní la oración de Jesús, angustia y oración, en Mateo 26, 36. Y el último milagro antes del Calvario encontramos que cita el escritor Lucas, capítulo 22, versículo 50, que Jesús hizo un jueves santo. El viernes sabemos todo que se hicieron los juicios injustos a Jesús, y también vemos la crucifixión y posterior sepultura. El sábado sabemos que él estuvo, dice la escritura, sepultado, ¿verdad? Y dice que bajó a los lugares más bajos de la tierra y predicó a los espíritus desobedientes. Y el domingo sabemos que él resucitó. Eso es abarcando cronológicamente cada día, ¿verdad? De domingo a domingo, lo que pasó en una Semana Santa según la tradición. Amén. Así es. Amén, pastor. Y yo quiero saludar, antes de darle la palabra al hermano Eliezer, quiero saludarle a todos nuestros oyentes que nos están viendo en el interior del país. Dios le bendiga, mi querido hermano, y también alrededor de Asunción también. Amén. Muy bien. Estuvimos aprendiendo acerca de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, cosas interesantes que estuvieron pasando, ¿verdad? Tengo otra pregunta, pastor, ¿verdad? Sí. Sería, vemos en Mateo capítulo 27, versículo 3, y también el versículo 9, que quiero leer eso para después poder explicarnos, pastor, Sí, eso. vamos a adelantar al 9 nomás ya. Ahí Al 9, ahí amén. tenemos Al Mateo esa pregunta. capítulo 27, versículo 9 dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Sí, ahí tenemos un supuesto problema, porque realmente el profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 12, el 13, menciona eso y no Jeremías. Pero la explicación más correcta y exacta sería, según el doctor John Walworth, que dijo, ¿verdad?, que ahí tenemos una explicación de que la sección se dividía, la Torá o el Antiguo Testamento judío se dividía en tres partes principales. En la primera parte estaba, ¿verdad?, lo que es la Torá, el libro de la ley, los libros, ¿verdad?, Pentateucos. Y en la segunda parte, que se denominaba los salmos, estaban ahí los salmos y otros libros también. Y en la tercera parte, ahí comenzaba con el profeta Jeremías, la última parte de los profetas. Entonces, por eso es que menciona y dice la escritura ahí en esa parte, comenzando, ¿verdad?, con Jeremías, pero realmente está en el profeta Zacarías. Pero como que comienza esa tercera y última parte de la división de la Biblia judía. Entonces, por eso ahí menciona, como dijo el profeta Jeremías, pero realmente está en el profeta Zacarías, que es parte también de esa sección. Perfecto, perfecto. Entonces hay otra pregunta más, pastor, que quiero hacer. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los pasos de juicio injusto de Jesús? Muy bien, ese es un tema interesante, ¿verdad? Sabemos que Jesús fue injustamente juzgado, y voy a citar algunos aspectos por los cuales estoy diciendo que fue un juicio injusto.
Primeramente, el juicio judío fue ilegal en varios aspectos. Voy a mencionar 7 puntos solamente, ¿verdad? El juez no era imparcial y no protegió al acusado. Ese es el primer punto. El segundo punto, el arresto fue ilegal porque fue llegado a cabo, ¿verdad?, sin una acusación formal. No hubo una acusación formal. Tercero, los juicios por causa criminal tenían que empezarse a celebrarse solamente durante el día. Y acuérdense que Jesús tuvo ya su sesión de juicio a la hora nocturna, ¿verdad? Le llevaron a hacer un juicio muy ilegal. Y el veredicto, el cuarto, es el veredicto de culpabilidad, no podía darse en el mismo día del juicio, ¿verdad? Y acuérdense que fue un juicio muy rápido y también ya se juzgó a Jesús. Quinto, la búsqueda de testigos falsos también era ilegal, eso no podía ser así. El sexto, ningún acusado podía ser condenado sobre sus propias declaraciones, y le dijeron a Jesús que él, ¿cómo se considera? Prácticamente estirando la lengua a Jesús. Séptimo, no presentaron en contra suya ninguna evidencia legal. Por eso estoy diciendo que el juicio a Jesús fue un juicio injusto. Y tuvo también 7 pasos que voy a solamente citar. Voy a ir leyendo un poquito para entender. Primero el primer paso, encontramos de Génesis hasta la casa de Anás. Y justamente hay una particularidad en ese punto porque dice que para entrar en la ciudad utilizaron la puerta, en hebreo sería aspot, que significa la puerta del estiércol. Por ahí entraron, que queda en la parte este. Ahí fue llevado al sacerdote Anás, que era anterior a Caifás. Después vemos el paso siguiente de la casa de Anás. Fue llevado al palacio de Caifás, que era el sumo sacerdote actual, que era el yerno de Anás, perdón. De ahí pasó el tercer juicio injusto, fue condenado formalmente por el Sanedrín judío. Después el cuarto paso, del palacio de Caifás al pretorio de Pilato. Después el quinto sería del palacio de Herodes al pretorio otra vez quinto sería del pretorio de Pilato al palacio de Herodes. Acuérdense que también después de Herodes, el sexto sería que le devolvió a Pilato, ¿verdad? Y el séptimo del pretorio de Pilato al cuartel de los soldados, y ahí de los soldados, del cuartel de los soldados, después de azotarle, sabemos que la historia dice que fue llevado al Calvario. Amén, pastor. Amén. Hermano evangelista, ¿quería hacer alguna pregunta para el pastor? Sí, tenemos esta pregunta que cuando Jesús ya sabía que tenía que llegar lo que el Padre le encomendó. La siguiente pregunta sería, pastor, ¿a qué se refirió Jesús cuando dijo a su Padre, pasa de mí esta copa? Sí, eso encontramos en la Escritura, ¿verdad? Ahí estaba leyendo recién, ¿verdad? Que cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, encontramos en Mateo 14:39 más o menos que ahí Jesús estaba orando a su Padre Celestial, y él dijo, ¿verdad? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo pasa de mí esta copa? No era precisamente que Jesús tenía miedo de la muerte física, ¿verdad? Porque él para eso vino. Y él tenía también, como dijo a sus discípulos, la potestad, el poder de dar su vida y poder tomar nuevamente, de resucitar. Pero aquí lo que se refiere Jesús en esta frase que dijo cuando no pasa de mí esta copa, era que Jesús y el Padre siempre estaban muy unidos, el Padre con el Hijo, ¿verdad? En ningún momento de la eternidad ellos se separaron, y por única y última vez, cuando Jesús cargó nuestros pecados, dice que el Padre le dio la espalda a su Hijo, ¿verdad? Porque el Padre es 3 veces santo y no puede ver el pecado. Entonces, en ese momento, por única vez en toda la eternidad, el Padre y el Hijo se separan a causa de nuestros pecados. Pero Él, con esa acción, Él dice que nos salvó, porque Él cargó sobre sí nuestros pecados, y entonces nos salvó a todas aquellas personas que creen en el sacrificio de Jesús. Y también hay una otra parte de la oración que dice, no como yo quiero. Ahí Jesús estaba obedeciendo a su Padre en todo. Dice que en el Calvario Él entregó su cuerpo, pero en Getsemaní, ahí en el huerto de Getsemaní, Él rindió su voluntad al Padre. Amén.
Entonces, tengo otra pregunta más, pastor, porque ya la hora es un poco... Sí, avanza. avanza, entonces tenemos 9 preguntas que queremos hacer contigo. Y esta pregunta dice, similitudes entre las oraciones de Jesús en el huerto y en la cruz. Perfecto. Como estábamos siguiendo el hilo, ¿verdad? Ahí recordamos que Jesús ahí oró en el huerto de Getsemaní y hizo 3 oraciones, en las cuales él dice que oró en relación con su copa y se somete a la voluntad del Padre, como dije recién. Y hizo otra vez otra oración, la segunda oración, dice que él decía otra vez las mismas palabras y que se sometía a la voluntad del Padre. Y tercera oración que hizo, repite la misma oración. Y también en el Calvario, ¿verdad? Vemos 3 oraciones que Jesús hizo en la cruz. La primera oración dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso encontramos en Lucas 23, 34. La segunda oración que hizo en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso encontramos en Marcos capítulo 15, versículo 34. Y la tercera oración que hizo en el Calvario, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Lucas 23, 46. Esas son las similitudes. 3 veces oró en el huerto de Getsemaní y 3 veces también oró en el Calvario. En el Calvario. Jesucristo, sí. Estando en la cruz, ¿verdad? Estando en la cruz. Amén. Entonces yo quiero dar también al hermano Eliezer alguna pregunta también al pastor. Amén. Entonces, pastor, en todo momento su voluntad, él rendía a la de su Padre. Así mismo. En todo momento, aún inclusive estando en la cruz, su voluntad era todo hacia el Padre. Sí. Y estando ya en la cruz, ¿cuántas palabras dijo Jesús? Interesante, cuando Jesús estaba, y acordémonos que Jesús le crucificaron más o menos aproximadamente a las 9 de la mañana y estuvo 6 horas ahí en agonía hasta las 3 de la tarde. Dice la Escritura que él entregó su espíritu a Dios. Y bueno, en el transcurso de esas 6 horas que estaba en la cruz, la Escritura relata y está escrito, ¿verdad?, que dijo 7 palabras de las cuales quiero citar. Primero dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, refiriéndose a las personas que estaban crucificándole. Eso encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. La segunda palabra que dijo Jesús, estando él crucificado en la cruz del Calvario, le dijo a uno de los ladrones, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón arrepentido. Encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 43. Y después, refiriéndose a su madre terrenal, María, dijo, mujer, he ahí tu hijo, le dice por Juan, y a Juan le dice, ahí tu madre. Eso encontramos en Juan 19, 26. La cuarta palabra, que Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. La quinta palabra que dijo Jesús en la cruz fue, tengo sed. Juan 19, 28. La sexta palabra que dijo Jesús en la cruz es, consumado es. Juan 19, 30. Y la última palabra, la séptima palabra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Lucas 23, 46. Esas son las 7 palabras que Jesús dijo estando en la cruz del Calvario. Ocurrieron varias otras cosas más durante ese proceso de crucifixión que vamos a ir viendo después. Amén. Qué lindo, qué hermoso. Entonces, cuando Jesús oró, mencionó 7 palabras, pastor, ¿verdad? Sí, estando en la cruz del Calvario, él dijo 7 palabras en esas 6 horas de crucifixión que estaba, y también en eso estaban las 3 oraciones que hizo Jesús en la cruz. Hablando a su Padre y mencionando que al pueblo de Dios que ahí está tu madre, le dijo a Sí. Juan, ¿verdad? A Juan le dijo. Y entonces, a referencia de esto, hay una pregunta más. ¿Podría mencionarnos las apariciones del Cristo resucitado, pastor? Sí, muy buena pregunta. La Escritura relata y tiene el registro de que 10 apariciones posteriores a que Jesús haya resucitado de los muertos, y voy a citar nomás porque nuestra hora está avanzando. En el primer día, el domingo que resucitó él, dice que se le apareció primeramente a María Magdalena en el huerto. Esto vemos en Juan 20, 11. Y también a las mujeres que regresaban de la tumba, Mateo 28, 9. A 2 de sus discípulos cuando iba camino a Emaús, dice que se le apareció Jesús. Encontramos en Lucas 24, 13 al 32. A Pedro en Jerusalén, Mateo 24, 34. A 10 de sus discípulos
en el aposento alto, encontramos en Lucas 24:36. Y después posterior a eso encontramos que se le apareció estando los 11 reunidos, dice, cerradas las puertas, encontramos eso en Juan 20:24. Y también a 7 apóstoles que estaban de pesca en el mar de Galilea, encabezado por Pedro, famoso Pedro. Juan 21:1 al 24. Y después dice que se le apareció a 11 y además también a 500 creyentes en el monte Tabor, o en el monte de la transfiguración, que es Mateo 28:16. Usted puede corroborar después eso. Y a 11 y a Santiago, el hermano de Jesús, en Jerusalén. Encontramos eso en Mateo 16:14. Y después dice que estando los 11 reunidos también en el monte de los olivos, Lucas 24:50, cuando ya Jesús fue alzado al cielo. Esas fueron las 10 apariciones del Cristo resucitado. Y así llegamos a la parte final. ¿Alguna palabra, mi querido hermano Eliezer? Sí, estuvimos aprendiendo mucho acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, a nuestro oyente también. Nuestro oyente también va aprendiendo también con nosotros. Esta Semana Santa que Sí. estamos recordando, como dijo al principio el pastor, ¿verdad? La muerte, la resurrección, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de la pregunta, yo quería hacer para el pastor una pregunta. Todos los días es santo, ¿verdad, pastor? Asimismo, nosotros los cristianos no celebramos, como dije al principio, la fecha exacta, ¿verdad?, de la muerte del Señor Jesús, la denominada comúnmente Semana Santa. Para nosotros los cristianos, todos los días son santos, y por lo cual tenemos que procurar vivir una vida santa, porque Jesús nos enseñó eso, ¿verdad? Entonces, los 365 días nosotros dedicamos al Señor y tratamos de vivir una vida santa, como dice la Escritura, ¿verdad? No solamente una fecha, ni una semana, ni una vez al año, sino procuramos vivir cada día en vida santa, como corresponde, como dice la Escritura, como manda el Señor Jesús a sus discípulos. Qué lindo, vivir en vida santa, compartir con nuestro próximo, ¿verdad? Esa vida santa que Cristo ha dejado, ¿verdad, pastor? Así mismo, para eso vino Jesús, para dar su vida, para que el mundo sea salvo. Y ojalá que en esta oportunidad usted que me está viendo pueda experimentar un cambio de vida. Eso solamente a través de Jesús. Jesús vino a morir justamente para salvarnos, para darnos vida. Nosotros vivíamos en pecado y nosotros al recibir a Cristo Jesús nacemos de nuevo y una vida santa procuramos llevar con la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos ayuda en todo momento. Entonces, si usted quiere experimentar este cambio de vida, esta forma nueva de vida, nuevo nacimiento, tiene que venir a los pies de Jesús y recibirle a Jesús como un Salvador, y Jesús va a hacer el cambio en tu vida con la ayuda del Espíritu Santo, y a partir de ese momento usted va a poder vivir una vida santa como le conviene, como agrada a un cristiano, y también para dar a otros también el ejemplo a seguir. Y queremos que toda nuestra familia, que nuestros amigos se salven. Y el único camino que puede llevar al cielo es a través de Jesucristo. Amén. Hermano Eliezer, ¿alguna palabra para nuestro oyente? Sí, estén siempre atentos a las redes sociales para los siguientes programas que va a ir saliendo, que es mucha bendición. Sí, estamos en las redes sociales, en YouTube, tenemos Instagram y Facebook también, como La Voz Misionera. Podcast La Voz Misionera, ¿verdad? Sí, amén. Así mismo. Entonces, agradecidos por la atención, por la deferencia, y que el Señor les bendiga. Y nos encontraremos en un próximo episodio del podcast que nosotros hacemos cada vez que nos reunimos aquí en la iglesia a hacer los programas, y que sean de agrado para la audiencia. Que el Señor les bendiga. Les esperamos nuevamente en un próximo episodio del podcast de la iglesia. Amén. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros, hermano Eliezer. Gracias por acompañarnos siempre. Entonces, que el Señor bendiga a todos nuestros oyentes en esta hora, en este momento. Nos despedimos con la paz del Señor. Amén. Aprende, crece, la fe se enciende, nada te detiene. Con la Biblia en mano y corazón abierto, La Voz Misionera siempre es nuestro reto.